Ella bromeó, alguien está feliz hoy. ¿Cuál es el secreto? Yo dije, acabo de enterarme de que estás embarazada. También me acabo de enterar de que no es mío. Y mi abogada dice que el divorcio está listo para presentarse. Le fallaron las piernas antes que las excusas. La verdad tiene una forma de golpear más fuerte que cualquier puñetazo, especialmente cuando ha estado oculta detrás de meses de mentiras cuidadosas y clases de alfarería de los martes por la noche que nunca existieron. Soy Santiago, tengo 32 años, gerente de proyectos senior en una firma de consultoría tecnológica en Santa Fe. Y hasta ayer por la mañana, pensaba que vivía en un matrimonio que valía la pena salvar. La confirmación llegó a través de Javier, mi amigo de la universidad que trabaja como técnico médico en el laboratorio de la colonia Roma. Santiago, amigo, analicé esas muestras 3 veces para estar absolutamente seguro, dijo por teléfono, su voz cargada con el peso de dar una noticia que destrozaría el mundo de alguien. No hay coincidencia genética. 0% de probabilidad. Lo siento, hermano. Le di las gracias, colgué y me senté en mi coche fuera del edificio de oficinas durante 20 minutos, viendo a la gente pasar con sus problemas normales mientras mi realidad entera se reorganizaba en torno a este único hecho devastador. 2 meses antes, había encontrado la prueba de embarazo mientras organizaba nuestra oficina compartida. Sofía la había dejado escondida detrás de unos viejos documentos de impuestos, probablemente pensando que nunca miraría allí, ya que yo solía encargarme de archivar. El resultado positivo debería haber sido motivo de celebración, excepto que llevábamos 3 meses durmiendo en habitaciones separadas debido a su supuesto insomnio relacionado con el estrés. Solo necesito espacio para procesar todo lo del trabajo, había explicado, haciéndolo sonar razonable mientras terminaba efectivamente con cualquier intimidad física entre nosotros. El momento nunca tuvo sentido. No habíamos tenido intimidad desde principios de enero. Sin embargo, aquí había una prueba con fecha del 15 de marzo que mostraba que ya tenía varias semanas de embarazo. Cuando le pregunté casualmente sobre su salud esa noche, desvió el tema con quejas sobre dolores de cabeza y mencionó que podría ver a un médico pronto. Ninguna mención de embarazo, ninguna emoción sobre la posible paternidad, solo una evasión cuidadosa envuelta en una conversación mundana sobre su día. Las clases de alfarería comenzaron la semana siguiente. Necesito una salida creativa, anunció Sofía un martes por la noche, agarrando su bolso y una botella de agua. Esta clase se reúne todas las semanas en la Casa de la Cultura de Coyoacán. Es exactamente lo que necesito para descomprimirme de todo. Regresaba a casa sobre las 9:30 con las manos limpias, sin arcilla bajo las uñas, y con historias que sonaban ensayadas en lugar de vividas. Llamé a la Casa de la Cultura después de su tercera clase. No ofrecemos clases de alfarería los martes por la noche, me informó alegremente la recepcionista. Nuestro programa de cerámica funciona los sábados por la mañana y los jueves por la tarde. ¿Le gustaría que lo pusiera en la lista de espera? Rechacé la oferta y colgué, añadiendo esta mentira a la creciente lista de inconsistencias que estaban pintando un panorama que no quería ver. Por la misma época, Sofía cambió la contraseña de su ordenador portátil sin explicación. Siempre habíamos compartido el acceso a nuestros dispositivos, una transparencia que nunca había sido un problema en 5 años de matrimonio. Cuando mencioné que necesitaba revisar nuestro calendario compartido en su ordenador, afirmó que ella misma había olvidado la nueva contraseña. Tendré que restablecerla este fin de semana cuando tenga tiempo, dijo. El fin de semana llegó y se fue sin ninguna mención del supuesto restablecimiento. La señora Pérez, nuestra vecina, proporcionó otra pieza del rompecabezas durante una conversación casual mientras yo revisaba nuestro correo. No he visto a Sofía en el grupo de ejercicio del vecindario últimamente, mencionó. Solía ser muy regular con esas sesiones matutinas. Asentí cortésmente mientras se me encogía el estómago. Sofía nunca había mencionado unirse a ningún grupo de ejercicio, y nunca la había visto salir para entrenamientos matutinos. La documentación comenzó entonces. Empecé a tomar capturas de pantalla de sus historias cambiantes, anotando la hora en que se iba y regresaba de sus misteriosas actividades de los martes, y llevando un registro de sus explicaciones en evolución para diversas ausencias. Creé una carpeta privada en mi portátil del trabajo, organizando pruebas como si estuviera construyendo un caso, porque cada vez más, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando Javier llamó con los resultados del ADN, ya no me sorprendí. Estaba devastado, pero no sorprendido.
La prueba de embarazo, las habitaciones separadas, las mentiras sobre las clases de alfarería y los grupos de ejercicio, las contraseñas cambiadas, todo formaba una imagen coherente de engaño que había estado ensamblando inconscientemente durante semanas. Lo que me sorprendió fue lo tranquilo que me sentía. La peor parte de la traición no es el descubrimiento. Son las semanas o meses de sentir que algo va mal, pero dudar de tus propios instintos, justificar las inconsistencias y elegir confiar en alguien que te está mintiendo sistemáticamente a la cara. Conduje a casa esa noche sabiendo que nuestro matrimonio había terminado, pero también sabiendo que no la confrontaría de inmediato. Si Sofía podía planificar y ejecutar un engaño de meses, entonces yo podía planificar mi respuesta con la misma meticulosidad. Ella había estado jugando un juego donde solo ella conocía las reglas. Ahora era el momento de cambiar el juego por completo, y esta vez yo sería el que tendría toda la información mientras ella andaba a tientas en la oscuridad, preguntándose por qué su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La recopilación de pruebas comenzó a la mañana siguiente mientras Sofía asistía a lo que afirmó que era una cita con el dentista. Me había dado cuenta de que había estado usando variaciones de la misma contraseña durante años, generalmente involucrando nuestra fecha de aniversario y su apellido de soltera con diferentes números. Su cuenta de almacenamiento en la nube se abrió en mi tercer intento, revelando un tesoro digital de engaño que me revolvió el estómago. Fotos de ecografías borradas de hacía 6 semanas mostraban un bebé que estaba claramente más desarrollado de lo que nuestra cronología permitiría. Y conversaciones capturadas en pantalla con alguien llamado Marco discutían estrategias para mantener a Santiago en la ignorancia hasta que resolvamos esto. Metódicamente descargué todo en una unidad encriptada, organizando los archivos por fecha y creando una cronología que pintaba una imagen devastadora de traición calculada. Las fotos tenían la fecha y hora de los días en que ella afirmaba estar visitando a su hermana en Monterrey. Y los mensajes de texto revelaban no solo una aventura, sino una relación que había estado en curso durante 6 meses. No puedo seguir mintiéndole para siempre, decía un mensaje. Pero necesitamos más tiempo para planificar nuestra estrategia de salida. Estrategia de salida. Como si nuestro matrimonio fuera una empresa que estaban abandonando en lugar de un compromiso que ella había hecho 5 años atrás frente a nuestras familias y amigos. La licenciada Patricia Morales, la abogada de divorcios que consulté el martes siguiente, revisó mi documentación con el tipo de desapego profesional que me dijo que había visto este escenario innumerables veces antes. Este nivel de evidencia fortalecerá significativamente tu posición, dijo, ajustándose las gafas de lectura mientras hojeaba las capturas de pantalla impresas. El embarazo complica las cosas emocionalmente, pero legalmente simplifica la disolución, ya que hay pruebas claras de adulterio y engaño. Le dije a Sofía que trabajaría hasta tarde esa noche, asistiendo a reuniones prolongadas sobre una fusión de empresa ficticia que requeriría varias sesiones durante las próximas semanas. La preparación financiera requería una precisión quirúrgica. Abrí una cuenta corriente separada en un banco diferente, transfiriendo gradualmente fondos de nuestros ahorros conjuntos en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar activar notificaciones automáticas que Sofía pudiera ver. El contrato de arrendamiento de nuestro apartamento estaba por renovarse en 6 semanas, y me aseguré de que el nuevo acuerdo me incluyera solo a mí como el inquilino principal. Me eliminé como usuario autorizado de sus tarjetas de crédito mientras mantenía registros detallados de los cargos inusuales que habían aparecido en los últimos meses, habitaciones de hotel los martes por la noche, cenas caras para 2 durante sus supuestos almuerzos de trabajo en solitario y compras en una tienda de maternidad que nunca había mencionado visitar. Javier aceptó realizar una segunda prueba de ADN usando muestras de cabello del cepillo de Sofía, a pesar de sus preocupaciones sobre las implicaciones éticas. Santiago, esto ya es evidencia sólida, argumentó durante nuestra reunión para tomar café. ¿Por qué te sometes a esto de nuevo? Porque necesitaba estar absolutamente seguro antes de destruir nuestro matrimonio y su reputación. Porque las acusaciones de infidelidad y fraude de embarazo no eran algo que se pudiera retirar una vez dichas. Porque una parte de mí todavía esperaba una explicación milagrosa que hiciera que todo esto tuviera sentido sin devastar completamente nuestras 2 vidas. La segunda prueba confirmó lo que la primera había establecido con certeza clínica. 0 relación genética, ninguna posibilidad de error. El bebé que Sofía llevaba pertenecía a Marco, quienquiera que fuera, y cada día que continuaba la farsa era otro día de engaño consciente y deliberado. Le di las gracias a Javier, eliminé su información de contacto de mi teléfono para protegerlo de cualquier posible complicación legal y comencé la fase final de mi preparación.
La documentación estaba completa, la consulta legal había terminado y los arreglos financieros estaban en su lugar. Sofía continuó con sus clases de alfarería de los martes y sus grupos de ejercicio matutinos que no existían, manteniendo su elaborada ficción mientras yo mantenía la mía sobre fusiones de empresas y reuniones de trabajo prolongadas. Éramos 2 personas viviendo en el mismo apartamento, durmiendo en habitaciones separadas y llevando vidas completamente diferentes construidas sobre versiones completamente distintas de la realidad. Lo que más me sorprendió durante esas semanas no fue la ira, aunque eso vendría después. Fue la profunda soledad de vivir con alguien que se había convertido en una extraña, alguien cuyas conversaciones estaban cuidadosamente calculadas para ocultar la verdad. Me encontraba estudiando su rostro durante la cena, preguntándome cuánto tiempo había estado practicando esas expresiones de afecto casual mientras planeaba su salida con otro hombre. La mujer con la que me había casado todavía estaba allí físicamente, pero emocionalmente, ya había abandonado nuestro matrimonio meses atrás sin molestarse en informarme que estaba viviendo solo. El juego psicológico comenzó la mañana después de recibir la segunda confirmación de ADN. Empecé a silbar mientras hacía café, algo que no había hecho en meses. Y cuando Sofía salió de su habitación con aspecto cansado y suspicaz, la saludé con una alegría genuina que inmediatamente la puso en alerta. Alguien está de buen humor, observó con cautela, estudiando mi rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Simplemente me siento optimista sobre algunas cosas, respondí, dejando que mi sonrisa llegara a mis ojos por primera vez en semanas. A veces la vida tiene una forma de aclarar situaciones que antes parecían complicadas. El cambio en mi comportamiento fue calculado pero también auténtico. Conocer la verdad, incluso una verdad devastadora, era liberador. Después de meses de confusión y dudas sobre mí mismo, había dejado de cuestionar mis instintos, de buscar excusas para su comportamiento y de cargar con el peso emocional de una relación que existía solo en mi imaginación. Sofía lo notó de inmediato, y su incomodidad era obvia mientras me observaba moverme por nuestra rutina matutina con una confianza que no había visto en mí en meses. «Has estado recibiendo muchas llamadas telefónicas últimamente», mencionó durante el desayuno, su voz con un deje de sospecha. Yo había estado teniendo breves conversaciones con la licenciada Morales sobre procedimientos legales, hablando en términos vagos sobre plazos y documentación. Cosas del trabajo, dije casualmente. Se avecinan algunos cambios importantes. Información que cambia la vida, de verdad. Las cosas finalmente están empezando a tener sentido después de estar confundido durante tanto tiempo. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios, y pude ver su mente corriendo para interpretar mis palabras. El interrogatorio sobre la clase de alfarería llegó el martes siguiente. «Háblame de tu instructor», dije mientras ella recogía su bolso y su botella de agua. «¿En qué tipo de alfarería te estás centrando? ¿Cuencos, jarrones, piezas decorativas?» La vacilación de Sofía fue breve pero notable. «Oh, es más bien una clase de introducción general. Estamos cubriendo técnicas básicas antes de especializarnos en algo específico». Su respuesta fue evasiva de libro, el tipo de respuesta que alguien da cuando está ganando tiempo para construir una mentira más detallada. «Qué interesante», continué, manteniendo un interés casual. «Estaba pensando en tomar una clase yo también. Tal vez podríamos ir juntos alguna vez, conocer a tu instructor, ver tu trabajo. Todavía no has traído ninguna pieza a casa». El color desapareció de su rostro al darse cuenta de la trampa en la que había caído. «Es un ambiente más bien terapéutico. Tenerte allí podría cambiar la dinámica para otros estudiantes que están lidiando con problemas personales». Otra mentira, más elaborada esta vez, diseñada para explicar por qué nunca podría presenciar esta clase de alfarería ficticia. Su comportamiento se volvió cada vez más errático a medida que pasaban los días. Encontraba excusas para revisar mi teléfono cuando lo dejaba desatendido, y la sorprendía estudiando mi rostro durante las conversaciones, buscando signos de engaño. La ironía no se me escapó de que se estaba volviendo paranoica sobre mi honestidad mientras mantenía una elaborada red de mentiras sobre su embarazo y su aventura. «Pareces diferente últimamente», dijo una noche, su voz transmitiendo una preocupación genuina mezclada con sospecha. «Más seguro, más reservado. Es como si supieras algo que yo no sé». «Sé algo que tú no sabes», respondí, viendo cómo su expresión cambiaba de curiosidad a alarma. «Sé que llegaron unos resultados de pruebas importantes, y todo lo que sospechaba se ha confirmado. En realidad,
Es un alivio tener finalmente claridad sobre la situación. La frase «resultados de pruebas» la golpeó como un golpe físico, y vi su mente correr a través de las posibilidades, tratando de determinar qué podría haber descubierto y cuánto peligro corría realmente. Las discusiones comenzaron ese fin de semana. Sofía me acusó de espiarla, de volverme controlador y sospechoso sin razón. «Estás actuando de forma paranoica», dijo durante un acalorado intercambio sobre mis preguntas acerca de sus actividades de los martes. «Siento que ya no confías en mí. Como si estuvieras construyendo algún tipo de caso en mi contra». Su elección de palabras fue reveladora. Construir un caso era exactamente lo que había estado haciendo. Y una parte de su mente subconsciente reconocía la amenaza incluso mientras su mente consciente mantenía la farsa. «La confianza se gana con la coherencia», respondí con calma, lo que solo aumentó su frustración. «Tus historias siguen cambiando. Tu horario no coincide con lo que me dices y te has vuelto reservada sobre cosas que antes eran transparentes. Quizás el problema no es mi paranoia. Quizás el problema es que tu comportamiento se ha vuelto genuinamente sospechoso». No tuvo respuesta a esa lógica, lo que la enfureció y la puso aún más a la defensiva. El punto de quiebre llegó cuando exigió saber a qué resultados de pruebas me había referido. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Pruebas médicas? ¿Evaluaciones de trabajo? Estás siendo deliberadamente vago y me está volviendo loca. Su desesperación se estaba volviendo obvia, la fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajaba bajo la presión al darse cuenta de que cualquier juego que hubiéramos estado jugando había cambiado fundamentalmente. Yo tenía todas las cartas ahora, y ella estaba empezando a entender que sus mentiras cuidadosamente construidas podrían no ser tan seguras como había creído. La confrontación ocurrió un jueves por la noche mientras Sofía doblaba la ropa en nuestra habitación, probablemente pensando en su próxima mentira o planeando otra clase de alfarería ficticia. Entré con una carpeta de Manila que contenía capturas de pantalla impresas, resultados de pruebas de ADN y documentos legales que pondrían fin a nuestro matrimonio y destruirían su narrativa cuidadosamente construida. Encontré la prueba de embarazo hace 2 meses, dije con calma, viendo cómo sus manos se congelaban a medio doblar un suéter que compró durante uno de sus supuestos viajes de compras en solitario. La que escondiste detrás de los documentos de impuestos en nuestra oficina. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, pánico, cálculo, y luego de nuevo pánico al darse cuenta de que no había una explicación inocente para ocultar una prueba de embarazo positiva a tu esposo. Santiago, puedo explicarlo, comenzó. Pero levanté la mano y continué. También sé sobre tus actividades de los martes por la noche, que no son clases de alfarería, ya que la Casa de la Cultura no ofrece alfarería los martes por la noche. Llamé y lo confirmé hace 3 semanas. El color desapareció por completo de su rostro a medida que el alcance de mi investigación se hizo evidente. Se sentó pesadamente en el borde de nuestra cama, todavía aferrada al suéter, y pude ver su mente corriendo para construir alguna explicación que pudiera salvar la situación. «Me has estado espiando», susurró, haciéndolo sonar como si yo fuera quien había cometido una traición en lugar de simplemente descubrir la suya. «He estado documentando tus mentiras», corregí, abriendo la carpeta y colocando el primer conjunto de capturas de pantalla impresas en la cama entre nosotros. «Estos son mensajes de texto entre tú y Marco discutiendo estrategias para mantenerme en la ignorancia sobre tu aventura y tu embarazo. Tienen la fecha y hora de los días en que afirmaste estar visitando a tu hermana en Monterrey». Sus manos temblaban al reconocer sus propias palabras impresas en blanco y negro, discutiendo estrategias de salida y plazos para dejar nuestro matrimonio. «¿Cómo conseguiste esto?», exigió, la ira reemplazando el pánico al darse cuenta del alcance de mi recopilación de pruebas. «Violaste mi privacidad, entraste en mis cuentas, realizaste algún tipo de investigación sin mi conocimiento». Su voz se estaba elevando, pero yo permanecí tranquilo, colocando documentos adicionales en la cama con precisión metódica. «Tu cuenta de almacenamiento en la nube era accesible usando variaciones de contraseñas que has usado durante años. Es increíble la cantidad de evidencia digital que la gente acumula cuando piensa que nadie está mirando». Los resultados de la prueba de ADN vinieron después, y cuando vio el membrete oficial del laboratorio, su compostura restante se desmoronó por completo. «Cero relación genética», leí en voz alta del resumen. 0% de probabilidad de paternidad. Hice que mi amigo Javier hiciera la prueba 2 veces usando muestras diferentes para estar absolutamente seguro. «El bebé que llevas no es mío, Sofía.
Ambos sabemos de quién es. Intentó negarlo todo al principio, afirmando que los documentos eran falsificados, que de alguna manera yo había manipulado los resultados de las pruebas, que tenía que haber algún error en los procedimientos del laboratorio. Pero cuando presenté los recibos de hotel, los cargos de restaurante para 2 personas durante sus supuestos almuerzos de trabajo en solitario y las compras en tiendas de maternidad que nunca había mencionado visitar, sus negaciones se volvieron cada vez más desesperadas e incoherentes. Este es Marco Hernández, ¿verdad?, dije, colocando un perfil de redes sociales impreso en la cama. El esposo de tu compañera de la universidad, con quien te reencontraste en la boda de Jimena el año pasado, el mismo Marco que te ha estado enviando mensajes de texto sobre estrategias de salida y guardando secretos de sus respectivos cónyuges. Su rostro se puso blanco cuando se dio cuenta de que había identificado a su amante y conectado todos los puntos de su engaño cuidadosamente planeado. La confesión llegó en pedazos, cada admisión arrancada por la abrumadora evidencia que hacía imposibles más mentiras. Sí, había estado viendo a Marco durante 6 meses. Sí, el bebé era de él. Sí, habían estado planeando dejar sus respectivos matrimonios, pero necesitaban tiempo para arreglar sus finanzas y situaciones de custodia. Estaba sola, Santiago dijo entre lágrimas que parecían más de frustración que de remordimiento. Trabajas constantemente. Nunca estás emocionalmente disponible. Y Marco me hace sentir valorada y deseada de maneras que tú no lo has hecho en años. Así que decidiste tener su bebé y mentirme al respecto, dije, mi voz manteniéndose firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Ibas a dejarme creer que iba a ser padre. Dejarme planificar para un niño que no era mío. Dejarme reorganizar toda mi vida en torno a una mentira. No tuvo respuesta para eso, solo siguió llorando mientras yo colocaba el último documento en la cama entre nosotros. Estos son los papeles del divorcio, anuncié, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par al darse cuenta de lo minuciosamente que me había preparado para este momento. Los presenté hace 3 días. La licenciada Morales, mi abogada, dice que la evidencia de adulterio y engaño asegurará un resultado favorable para mí en el proceso. Sofía miró los documentos legales como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, probablemente todavía esperando que hubiera alguna forma de manipular o negociar para salir de las consecuencias de sus elecciones. Nunca quise que sucediera de esta manera, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Marco y yo nos enamoramos, pero queríamos manejar la situación de manera responsable y terminar nuestros matrimonios adecuadamente antes de comenzar nuestra nueva vida juntos. Responsablemente. La mujer que me había estado mintiendo a la cara durante 6 meses mientras llevaba el hijo de otro hombre pensaba que estaba manejando la situación responsablemente al continuar el engaño hasta que fuera conveniente para ella decir la verdad. La desesperación comenzó inmediatamente después de que el shock inicial desapareciera y Sofía se diera cuenta de que su estrategia de salida cuidadosamente planeada había sido completamente demolida por mi investigación. Santiago, por favor, podemos superar esto, suplicó, buscando mis manos mientras yo recogía los documentos de evidencia de nuevo en su carpeta. Sé que cometí errores terribles, pero podemos ir a terapia de pareja, averiguar cómo reconstruir lo que teníamos. Terminaré con Marco de inmediato, cortaré todo contacto por completo. Me aparté de sus manos y coloqué la carpeta en nuestra cómoda, bien fuera de su alcance. Tienes 48 horas para mudarte del apartamento, dije con calma. Ya he hecho que eliminen tu nombre de la renovación del contrato de arrendamiento y he congelado nuestras cuentas bancarias conjuntas para evitar cualquier intento de vaciar nuestros ahorros durante el proceso de divorcio. La licenciada Morales tiene toda tu información financiera, por lo que cualquier patrón de gasto inusual será informado inmediatamente al tribunal. Sus lágrimas pasaron de ser de remordimiento a ser manipuladoras al darse cuenta de que no me dejaría influir por apelaciones emocionales. No puedes echarme mientras estoy embarazada, dijo, su voz adquiriendo un tono amenazante. Tengo derechos legales, especialmente en mi condición. La gente verá esto como abuso emocional, abandonar a una mujer embarazada en un momento vulnerable. El cálculo detrás de sus palabras era obvio. Ya estaba planeando presentarse como la víctima de mi crueldad en lugar de enfrentar las consecuencias de su propio engaño. El embarazo no es mi responsabilidad, respondí, sacando mi teléfono para mostrarle capturas de pantalla adicionales que había guardado para este momento exacto. Estos son mensajes de texto entre tú y Marco discutiendo cómo manejar los aspectos financieros de criar a su hijo. Él ha reconocido la paternidad por escrito.
Así que cualquier reclamación sobre abandono debe dirigirse al verdadero padre. Su rostro palideció al darse cuenta de que su ventaja acababa de evaporarse junto con su historia lacrimógena sobre ser abandonada durante el embarazo. Las amenazas aumentaron cuando la manipulación emocional no logró conmoverme. Les diré a todos que fuiste emocionalmente abusivo, dijo, su voz temblando de rabia en lugar de tristeza. Afirmaré que me llevaste a buscar consuelo en otro lugar debido a tu negligencia y comportamiento controlador. La gente me creerá porque estoy embarazada y me estás echando. Su disposición a destruir mi reputación para protegerse fue impresionante, pero no sorprendente dado todo lo demás que había descubierto sobre su carácter. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones de las últimas 3 semanas, dije, sacando mi teléfono y reproduciendo un breve fragmento de ella admitiendo la aventura y discutiendo estrategias de salida con Marco. También tengo documentación de tus mentiras sobre las clases de alfarería, los grupos de ejercicio y varias otras actividades ficticias que has usado para cubrir tus huellas. Cualquier afirmación sobre abuso emocional será respondida con evidencia de engaño sistemático y adulterio. Su boca se abrió y se cerró sin producir sonido al darse cuenta de que había estado varios pasos por delante de ella durante toda esta confrontación. La amenaza del aborto vino después, un intento desesperado de infligir daño emocional ya que sus otras tácticas habían fallado. Bien, simplemente terminaré con el embarazo, dijo, observando mi rostro en busca de cualquier reacción que pudiera darle ventaja. Si de todos modos nos vas a abandonar, no tiene sentido continuar con esto. Marco no quiere la responsabilidad. Así que, simplemente me encargaré yo misma. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus elecciones, pero solo reforzaron mi decisión de terminar nuestro matrimonio. Esa es tu decisión, dije, negándome a asumir la responsabilidad de decisiones que eran enteramente suyas. Pero no cambia nada sobre el divorcio o el plazo para que te mudes. Tus elecciones reproductivas ya no son de mi incumbencia, al igual que mis recursos financieros no son tuyos. Me miró como si me hubiera convertido en un extraño, lo cual era irónico considerando que ella había sido una extraña para mí durante meses mientras mantenía su elaborado engaño. La revelación final llegó cuando intentó contactar a Marco para pedir apoyo y le informé que su esposa, Daniela, ya había sido contactada con pruebas de su aventura. Le dijiste a su esposa, gritó, su compostura finalmente quebrándose por completo. También destruiste su matrimonio. Arruinaste la familia de sus hijos. Todo porque no pudiste soportar el hecho de que me enamoré de otra persona. Su capacidad para enmarcar esto como mi culpa en lugar de reconocer las consecuencias de sus propias acciones fue notable por su audacia. Daniela merecía saber la verdad sobre su esposo al igual que yo merecía saber la verdad sobre mi esposa, respondí. Marco tomó las mismas decisiones que tú, y ahora ambos estáis enfrentando las mismas consecuencias. La diferencia es que Daniela y yo no creamos esta situación. Simplemente nos negamos a seguir siendo engañados. La llamada telefónica que le hizo a Marco esa noche fue breve y brutal, con él aparentemente negándose a proporcionar cualquier apoyo o reconocimiento de su relación ahora que amenazaba su propia seguridad financiera en su proceso de divorcio. Para la medianoche, Sofía estaba empacando sus pertenencias mientras alternaba entre la rabia, las lágrimas y los intentos desesperados de negociar más tiempo o apoyo financiero. No tengo a dónde ir, dijo, doblando ropa en maletas con manos temblorosas. Mis padres viven en Puebla, y no puedo permitirme mi propio apartamento con mi salario. Sus problemas ya no eran mis problemas, y le recordé que Marco había prometido apoyarla a ella y a su hijo en esos mensajes de texto que documenté. Quizás deberías haber considerado los arreglos de vivienda antes de destruir tu matrimonio, dije, entregándole una caja para sus artículos de baño. O quizás Marco pueda explicarle a su esposa por qué necesita mantener a su amante embarazada mientras su divorcio está pendiente. Estoy seguro de que esa conversación irá bien para todos los involucrados. Se fue a la mañana siguiente con 3 maletas y una caja de objetos personales, todavía tratando de negociar por más tiempo, más dinero o más consideración que nunca me había mostrado durante meses de engaño deliberado. Las repercusiones sociales fueron rápidas y decisivas de maneras que no había anticipado. A la semana de la partida de Sofía, nuestros amigos en común comenzaron a contactarme con preguntas sobre por qué se había mudado de repente y por qué se estaban presentando los papeles del divorcio. En lugar de crear explicaciones elaboradas o proteger su reputación, simplemente dije la verdad sobre la aventura, el engaño del embarazo y los meses de mentiras sistemáticas.
La respuesta fue un apoyo abrumador a mi posición y una conmoción genuina por el alcance de la traición de Sofía. No puedo creer que nos estuviera mintiendo a todos, dijo Jimena, cuya boda aparentemente había sido donde Sofía y Marco reavivaron su relación. No paraba de hablar de querer tener hijos contigo, preguntando sobre clínicas de fertilidad y nombres de bebés. Todo el tiempo, ya estaba embarazada del hijo de otro hombre. Nuestro grupo de amigos, que esperaba perder en el divorcio, se unió en mi apoyo con invitaciones a eventos sociales y ofertas de ayuda durante el proceso legal. Los beneficios profesionales llegaron inesperadamente 3 semanas después de que Sofía se mudara. Mi supervisor, David, me llamó a su oficina para discutir una promoción a gerente de proyectos senior que incluía un aumento salarial de 360,000 pesos y opciones de acciones adicionales. Tu enfoque y dedicación han sido excepcionales últimamente, dijo, revisando mis evaluaciones de desempeño recientes. Lo que sea que esté pasando en tu vida personal parece estar traduciéndose en una calidad de trabajo superior y capacidades de liderazgo. La ironía no se me escapó de que descubrir la traición de mi esposa en realidad había mejorado mis perspectivas profesionales al eliminar distracciones emocionales y restaurar mi confianza. La situación de Sofía se deterioró rápidamente sin acceso a mi apoyo financiero ni a la asistencia prometida de Marco. A través de amigos en común, supe que se había visto obligada a volver a vivir con sus padres en su pequeña casa de 2 habitaciones, durmiendo en su dormitorio de la infancia, rodeada de recuerdos de la preparatoria mientras lidiaba con las náuseas matutinas y la realidad de la maternidad soltera. Sus padres, católicos devotos que nunca habían aprobado sus elecciones de estilo de vida, aparentemente estaban haciendo preguntas incisivas sobre cómo su hija había logrado destruir un matrimonio estable mientras estaba embarazada del hijo de otro hombre. Marco, mientras tanto, había abandonado por completo cualquier pretensión de apoyar a Sofía una vez que su propio divorcio se volvió contencioso y financieramente amenazante. Daniela había contratado a un abogado agresivo que buscaba la máxima pensión alimenticia y la custodia total de sus 2 hijos pequeños, dejando a Marco con recursos mínimos y motivación para reconocer a su bebé de la aventura. Ni siquiera me devuelve las llamadas, se quejó Sofía a Jimena durante una de sus conversaciones telefónicas que luego me fue transmitida. Prometió que construiríamos una vida juntos. Y ahora actúa como si yo no existiera. El encuentro en la clínica médica ocurrió 4 meses después de nuestra separación, cuando estaba allí para un chequeo de rutina y vi a Sofía en la sala de espera del ala de obstetricia. Estaba visiblemente embarazada ahora, vistiendo un vestido de maternidad que no le quedaba bien y que parecía de una tienda de descuento en lugar de la ropa de diseñador que prefería cuando gastaba mi dinero. Parecía cansada, estresada y completamente sola mientras llenaba papeles con evidente frustración. Me vio antes de que pudiera decidir si reconocer su presencia o simplemente irme por una salida diferente. Santiago llamó, su voz transmitiendo una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Podríamos hablar solo un minuto, por favor? En contra de mi buen juicio, me acerqué a su área de asientos, notando lo diferente que se veía de la mujer segura y manipuladora que había dejado nuestro apartamento meses antes. «Te ves bien», dijo, estudiando mi rostro en busca de signos de la devastación emocional que probablemente esperaba haber causado. «Más sano, más relajado. Me enteré de tu promoción por Jimena». Su tono sugería que estaba buscando información sobre mi vida actual, posiblemente esperando descubrir que estaba luchando sin su presencia. En cambio, estaba prosperando de maneras que se hacían más obvias cada día. «¿Cómo te las arreglas?», pregunté, la curiosidad genuina superando cualquier ira residual sobre su situación. Miró su vientre hinchado y se encogió de hombros con el tipo de agotamiento que proviene de enfrentar la realidad después de meses de vivir en una fantasía. «Es más difícil de lo que esperaba», admitió. «Todo cuesta más de lo que imaginaba. Mis padres están constantemente decepcionados de mí, y Marco ha desaparecido por completo de mi vida». «¿Qué esperabas de alguien que estaba dispuesto a engañar a su esposa y abandonar a sus hijos existentes?», pregunté, no con crueldad, pero sin simpatía por las consecuencias que se había buscado enteramente ella misma. «¿Realmente pensaste que alguien capaz de ese nivel de engaño y traición se volvería de repente confiable cuando la situación se volviera inconveniente para él?». No tuvo respuesta para esa lógica, solo se quedó mirando sus manos mientras procesaba la realidad de sus elecciones. La conversación fue breve y civilizada, pero reforzó mi entendimiento de que dejar nuestro matrimonio había sido la mejor decisión que había tomado. Verla luchar con las consecuencias de su engaño no me trajo satisfacción,
pero sí me proporcionó un cierre sobre el tipo de persona que había revelado ser, alguien que tomaba decisiones impulsivas basadas en la gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo, alguien que esperaba que otros manejaran las secuelas de su mal juicio. Salí de la clínica sintiéndome agradecido por la bala que esquivé y la vida que estaba construyendo sin el estrés constante de manejar las mentiras y la manipulación de otra persona. Sofía había elegido la emoción sobre la estabilidad, la fantasía sobre la realidad y la pasión sobre el compromiso. Ahora estaba descubriendo que la emoción se desvanece, las fantasías se derrumban bajo el escrutinio y la pasión sin carácter conduce al abandono cuando las situaciones se vuelven difíciles. El divorcio finalizó 6 meses después con términos que superaron incluso las predicciones optimistas de la licenciada Morales. El adulterio documentado de Sofía, el engaño del embarazo y la manipulación financiera sistemática resultaron en que recibiera un acuerdo mínimo, esencialmente, solo sus pertenencias personales y la mitad del valor de su coche. Todo lo demás, incluidos nuestros ahorros, cuentas de inversión y el apartamento, permaneció mío debido a la evidencia de que había estado planeando abandonar el matrimonio mientras ocultaba deliberadamente su aventura y embarazo. Rara vez vemos casos tan claros de fraude matrimonial, observó Patricia mientras revisaba los documentos finales. Tu documentación hizo de este uno de los divorcios más fáciles que he manejado en términos de división de bienes. El departamento en La Condesa en el que me mudé representaba todo lo que mi nueva vida podía ofrecer, moderno, eficiente y enteramente mío sin compromisos ni agendas ocultas. Ubicado en el corredor cultural, contaba con ventanales del suelo al techo, paredes de ladrillo visto y suficiente espacio para una oficina en casa adecuada donde pudiera trabajar sin las distracciones del drama de otra persona. El vecindario bullía de galerías, cafeterías y restaurantes que atraían a profesionales y creativos en lugar de a personas que buscaban objetivos adinerados para manipular. Reconstruir mi vida social sucedió de forma natural a través de eventos para hacer contactos conectados a mi promoción y las actividades culturales que ofrecía la ciudad. Sin el estrés constante de manejar las mentiras y las demandas financieras de Sofía, redescubrí intereses que había abandonado durante nuestro matrimonio: fotografía, cata de vinos, exposiciones de arte que ella siempre había descartado como aburridas o pretenciosas. La confianza que regresó después de meses de dudas atrajo invitaciones a reuniones profesionales y sociales donde la gente valoraba la inteligencia y el logro por encima de las atracciones superficiales. Elena apareció en mi vida durante una subasta benéfica para programas de educación artística donde me había ofrecido como voluntario para ayudar con la fotografía del evento como una forma de practicar mis habilidades mientras apoyaba una causa que valía la pena. Ella estaba coordinando las donaciones de la galería de arte, moviéndose entre las exhibiciones con el tipo de competencia enfocada que me recordó por qué me sentía atraído por mujeres impulsadas y exitosas. Cuando se acercó para discutir los requisitos de iluminación para fotografiar las piezas de la subasta, nuestra conversación fluyó desde la logística profesional hasta intereses compartidos en la fotografía de viajes y las exposiciones de museos. Tienes una perspectiva interesante sobre la composición, dijo Elena, revisando las tomas de prueba que había hecho de varias piezas de arte. La mayoría de la gente se enfoca en los puntos focales obvios, pero tú estás capturando las relaciones entre los diferentes elementos en el encuadre. Su observación fue tanto profesional como personal. Había notado detalles sobre mi trabajo que revelaban algo sobre cómo veía el mundo, lo cual era refrescante después de años con alguien que nunca había mostrado un interés genuino en nada de lo que yo creaba o lograba. Nuestra primera cita real ocurrió el fin de semana siguiente en una pequeña exposición de fotografía en el centro, seguida de una cena en un restaurante que ella había elegido basándose en su reputación de excelente comida en lugar de un ambiente caro. Elena insistió en dividir la cuenta a pesar de mi oferta de pagar, explicando que prefería relaciones construidas sobre la igualdad en lugar de la dependencia financiera. He visto demasiadas parejas donde el dinero se convierte en una dinámica de poder, dijo, firmando su parte del recibo de la tarjeta de crédito. Es más saludable cuando ambas personas contribuyen con lo que pueden. El contraste con Sofía era sorprendente en cada aspecto de nuestra relación en desarrollo. Donde Sofía había esperado que yo financiara su estilo de vida sin contribuir nada significativo a cambio, Elena aportaba su propio éxito profesional, conexiones sociales e independencia financiera a nuestras interacciones. Nuestras conversaciones abarcaban temas más allá de las compras, los chismes y las quejas sobre el trabajo, teoría del arte, experiencias de viaje, desafíos profesionales que habíamos superado, libros que habíamos leído, ideas que habíamos desarrollado sobre la vida y las relaciones. 6 meses después de conocer a Elena, me enteré a través de Jimena de que Sofía había dado a luz a su bebé, una hija a la que había llamado como su abuela,
probablemente con la esperanza de obtener simpatía y apoyo de sus decepcionados padres. El parto había sido difícil, requiriendo una cesárea de emergencia que la dejó con facturas médicas que no podía pagar y un periodo de recuperación que le impedía trabajar en su empleo de vendedora. Marco no había visitado el hospital, no había reconocido el nacimiento ni había proporcionado ningún apoyo financiero a pesar de la evidencia en mensajes de texto de su paternidad que se mantendría en un tribunal. Está hablando de mudarse a otro estado, informó Jimena durante una de nuestras conversaciones ocasionales para ponernos al día. A algún lugar donde pueda empezar de cero sin que todos sepan sobre la aventura y la situación del embarazo. Sus padres están cansados de mantenerla a ella y al bebé, y no puede pagar el cuidado de niños con un salario de vendedora. La mujer que una vez había criticado mis ingresos modestos y mi estilo de vida práctico ahora estaba descubriendo que criar a un hijo sola requería exactamente el tipo de estabilidad financiera y planificación a largo plazo que ella había rechazado. Elena y yo estábamos discutiendo planes de vacaciones para visitar talleres de fotografía en Europa cuando me di cuenta de cuán completamente se había transformado mi vida desde que descubrí la traición de Sofía. La relación que había pensado que valía la pena luchar en realidad me estaba frenando del crecimiento personal y profesional que no había reconocido que era posible. Eliminar el estrés constante de manejar las mentiras y la manipulación financiera de otra persona había liberado energía mental y emocional que había olvidado que poseía. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes?, preguntó Elena una noche mientras revisábamos fotos de un viaje de fin de semana a las galerías de Oaxaca. Consideré su pregunta mientras estudiaba imágenes de paisajes y arquitectura que habíamos capturado juntos, evidencia de experiencias compartidas y una asociación genuina en lugar de un apoyo financiero unilateral disfrazado de amor. Solía pensar que mi divorcio fue un fracaso, dije, seleccionando una foto particularmente impresionante de una puesta de sol que habíamos tomado juntos. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me ha pasado. A veces tienes que perder lo que creías que querías para descubrir lo que realmente necesitabas.